Hola, pues estamos con una invitada de lujo, con Lala de Heinzelin. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, ella es futuróloga, innovadora, también ha estado con temas de cultura, de economía creativa y ella es brasileña y para nosotros es un honor que nuevamente nos acompañe en el Encuentro Internacional de Educación a Distancia y el día de hoy quisiéramos hablar de 1000 temas con ella, pero vamos a tratar de hablar de unos que nos llaman mucho la atención, así es que le agradecemos mucho su tiempo. Un gusto, una alegría estar de vuelta a Guadalajara, que me encanta. Fuera del aire te comentaba que viendo algunas de tus entrevistas, decías que tú sientes o sentías que todos los problemas eran tuyos. Y de pronto me llamó la atención y te imaginaba que te gusta solucionar problemas. ¿Por qué? Bueno, esto de verdad pasa y te cuento que soy futurista hace 21 años, desde el 95. Y en todos estos años de práctica lo que he notado, ¿práctica o plática? Práctica. Práctica. Es que nosotros no cambiamos el mundo porque no sabemos y por lo tanto no creemos que es posible. Pero cuando uno intenta, cuando considera, bueno, hay este problema, a ver cómo solucionamos, nota que muchas veces es posible hacer lo que antes parecía imposible. Y sí que la verdad es que todos los problemas son nuestros problemas porque estamos todos interdependientes y esto queda aún más claro desde que estamos en red. Entonces está súper claro que no hay más nosotros y ellos, somos todos nosotros. Y que no hay posibilidad de uno acá estar bien si el otro acá no está. Entonces la verdad es que los problemas son todos de nosotros. Y si convergimos nuestra intención, nuestros saberes, tiempos, recursos, lograremos solucionarlos, porque esto es de hecho muy posible hoy día. Pero todavía no sabemos, es como si no hubiéramos apretado el botón, el F5, ¿sabes? De actualizar, porque continuamos creyendo que no es posible, pero sí que es posible porque estamos en red. Y en red uno puede convergir todo, el conocimiento, el tiempo, la plata y así ganar todo y tener resultados impresionantes. Y pareciera que por lo que está sucediendo ahorita en el mundo no estamos entendiendo muy bien que esto es posible, Sí. Incluso en esta era de la información digital, cuando estamos más conectados que nunca, cuando todo ese efecto dominó, ¿no? Sí. Y que no tenemos tanto acceso al conocimiento que no lo estamos sabiendo usar de una manera que nos pueda abonar a todos. Sí, tienes razón, pero es normal porque la velocidad del cambio de información y del mundo es exponencial porque estamos en red. Entonces, ¿qué es exponencial? Es muy rápido. 5 y 5 no son 10 o 25, son 3125 porque es elevado a. Pero nosotros, como cuerpos humanos en un planeta que tiene 24 horas a cada día y recursos limitados, no somos exponenciales. Entonces es normal que estemos ahí un poco perdidos. Pero y es fundamental que notemos en este momento que sí, que todo es posible, porque cuando uno ve los ojos de futurista, ¿para qué sirven? Para mirar al macro y comprender los macro flujos de cambio. Entonces, este cambio que estamos viviendo, que por ejemplo todos nuestros países están con problemas muy serios con la gestión pública. Y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión aritmética, porque hemos crecido mucho y no es más posible que unos pocos, de una forma representativa, logren solucionar. Entonces todos los países están en crisis y se nota que la manera como está hecha no funciona. Esto ya pasó en el momento que pasamos de feudalismo a monarquía, pasó en el momento que pasamos de monarquía a república. Y por ejemplo, todos los países hicimos nuestra independencia en un periodo de tiempo mucho corto. Y lo mismo pasará probablemente a partir de los años 20 y 22,
que vamos a hacer la transición hasta nuevos modelos que sean de gestión distribuida, cada uno solucionando un poquitín a través de las tecnologías. Colaborando. Sí. Y algo como es una nueva economía y una nueva política. Ya hay experimentos de por ejemplo, en términos de gestión pública, está Estonia. Estonia es tiene un país una historia interesante. súper interesante, porque cuando se separa del bloque soviético decide invertir en lo digital y con esto solucionalo todo. Por ejemplo, no hay mucha plata invertida en policía porque hay cámaras. Entonces se sabe qué está pasando. Y en toda la sociedad colabora, hasta en el momento de la lucha, ¿no? Sí, de como todo. Toda la gente sale a la calle y no permiten que tomen la radio y que todos contribuyan. Y los mecanismos de toma de decisión son digitales. La gente de cualquier sitio puede votar por móvil o por la compu. Y no solo votar en representantes, pero en la decisión de dónde se va a invertir plata, etc. Hay un montón de procesos súper interesantes que han desarrollado. Y entonces ya hay experimentos, pero no sabemos. Entonces creemos, esto no funciona, pero no hay nada más. Pero sí que hay. Hay, pero no está visible. Entonces qué bueno que ustedes en la universidad lo están tornando visible. Porque la media no habla, las universidades estudian poco y uno tiene la impresión que no hay, pero la verdad es que hay muchísimas herramientas, experiencias ya de nueva economía y nueva gestión colaborativa. Eso parecía como que estamos hablando de un futuro que se ve muy lejano, pero ya es un presente. Y el futuro, como ya nos mencionabas, es algo que te gusta, es uno de tus temas. Pero también trabajas el futuro con el pasado. ¿Cómo logras eso? Bueno, siempre, ¿no? Para que un árbol pueda generar frutos necesita el terreno. Y el terreno es el resultado de todo que hubo antes. Y lo que se nota en estudios de futuro y perspectiva es que cuando imaginamos futuros, estamos creando como si fueran semillas de posibilidades. Porque imagina, por ejemplo, si tú quieres construir algo nuevo, como un juguete de Lego, si tú no tienes las partes, ¿cómo vas a crear algo? Y nosotros por veces no tenemos repertorio, no tenemos las partecitas para ver e imaginar otro mundo. ¿Y cómo vamos a crear estas partecitas de nuestro juguete Lego del otro mundo posible? Imaginándolo. Y es así que la innovación sucede. Hay un momento donde la gente imagina una cosa que para este momento parece totalmente loca. Como imaginar que sería posible estar en un sitio trabajando o hablando con otros a la distancia por video. Pero esto ha sido soñado y hay imágenes de esto desde el siglo XIX. Y como fue soñado y deseado, se convirtió en algo posible. Por lo tanto, es esencial, importantísimo y fundamental que nosotros nos dediquemos masivamente a ver qué es lo que deseamos y a crear estas semillas de futuros deseables y posibles, mismo que en el momento de su creación suenen como improbables, porque hay una distinción muy grande. Hay un montón de cosas que son poco probables, pero perfectamente posibles. Y esta distinción necesitamos tener clareza, porque si uno piensa, por ejemplo, el futuro probable de nuestros países desde el punto de vista político y económico, no parece muy animador. Pero si vemos qué es que la gente desea, notamos que toda la gente desea otra cosa. Entonces, si todos deseamos otra cosa, es posible. Y puede ser el probable, pero hay que revelar todo esto. Y ya es posible, mismo que poco probable, por ejemplo, tener generación de energía libre como hay una Enernet, que es una red como la Internet, que conecta y distribuye pequeñas producciones de energía. Esto ya podría ser realidad.
de que cada uno pudiera captar energía del sol, del movimiento y tal, y distribuirla. Es posible ya, mismo que poco probable. Y necesitamos tener la clareza de estos futuros posibles e invertir en ellos para lograr sacarse de quedar siempre en lo probable, porque el probable ya no nos sirve, porque si es probable es porque viene del pasado y por lo tanto nos sirve a un futuro que cambia exponencialmente. Es como un poco este dicho que dice, si quieres hacer algo diferente, debes de dejar de hacer las cosas igual. Exactamente. Porque vas a tener los mismos resultados. Claro, que era lo que decía Einstein. Es imaginar diferente. Exacto. Para tener un futuro distinto. Sí, y porque ahí... Que suena sencillo, pero a veces uno mismo pues se coarta su creatividad de imaginar, o los miedos también, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a lograr esto? Y desde cosas personales hasta en colectivo, ¿no? Tienes razón, y por esto es muy importante hacerlo incluso colectivamente, porque ahí nos ayudamos en nuestros medios, decir, yo solo no voy, pero vamos juntos. Y esto es para tener un poco de seguridad. Es importante mirar a lo que pasó en el pasado, porque muchísimo de las cosas que han sido soñadas, que parecían pura locura, ya son reales. Yo cuando hice mi libro, El Deseable Mundo Nuevo, hay en portugués y en inglés, Deseable Mundo Nuevo, Desirable New World, era el 2012. Y ya como 30% de las cosas que están en el libro ya son realidad. Entonces necesitamos reforzarnos, pero necesitamos también los medios para hacerlo, las herramientas, porque si tú dices, si todo fuera posible, ¿cómo te gustarían que las cosas fueran? Que es la pregunta llave de nuestro movimiento llamado CRIE Futuros, que tiene una wiki, una red, ¿tá? No sabemos. La gente dice, pues no sé qué decir. Entonces, creamos metodologías, prácticas creativas y tal para trabajar con esto. Otro de tus temas es la economía creativa y ya nos has hablado un poquito de esto, pero a lo mejor mucha gente no está identificada con este tema, aunque cuando nos ayudes a explicárnoslo, se va a dar cuenta que sí. ¿De qué hablamos de yo lo veo como un movimiento muy grande, lo de economía creativa. Esto es una de las llaves del futuro y es parte de este gran cambio que estamos pasando, porque estamos en una situación insostenible en todos los ámbitos, insostenible ambientalmente, claro, pero no solo, insostenible social y económicamente, porque ya hay mucha plata, ya habría plata para que estemos todos bien, pero está muy concentrada. Ya hay información, ya hay infraestructura, hay de todo, pero no está distribuida adecuadamente. ¿Y qué cambio es este? Primero, la economía tradicional es un cambio de dos cosas. Desde el punto de vista de organización y de gestión, es un pasaje de organizaciones de cualquier naturaleza, sean un grupo creativo, una empresa, un partido, una gestión pública, que se hacen de forma jerárquica, centralizada, ¿no? Y para una manera distribuida en red. ¿Qué quiere decir? Distribuido en red, nosotros logramos hacer un montón con poco esfuerzo. Te cuento un ejemplo. Bueno, un ejemplo claro que todos conocemos es Wikipedia, que de aquí a poco te explico cómo combina con estas 4 economías. Entonces, pasaje de modelo organizacional y de gestión en cualquier escala es pasar del centralizado y jerárquico al multicéntrico y jerárquico al distribuido en red. Y desde el punto de vista de economía, estamos no muy bien y el ambiente muy malo, porque toda nuestra economía y todo el eje de desarrollo de nuestros países está focado en el tangible. La economía tradicional es basada en tangibles, es tierra, oro, petróleo, pero los tangibles son finitos, no se logra escalar. ¿Por qué finitos? Porque se consumen con el uso.
Y porque se consumen con el uso generan disputa y por lo tanto modelos organizacionales de competición. Entonces el hecho de que trabajamos con tangibles es lo que promueve la jerarquía, porque somos pocos y hay que disputar. Pero si pasas a todo lo que es posible hacer a partir de la desmaterialización, y ustedes saben de esto mejor que yo porque es la base de todo de red virtual, todo es posible cuando se está trabajando en el no material, el intangible. ¿Qué es intangible? La materia prima más abundante, que contrariamente a las materias primas que ven del ambiente, las materias primas intangibles, cultura, conocimiento, creatividad, colaboración, son infinitas. Cuanto más la usas, más hay. Como un músculo. Sí, claro, porque piensa, si una manzana no podemos compartir entre 7.000 millones de habitantes, pero un conocimiento sí, y cuanto más se comparte, más hay. Es el contrario, y hay infinitas posibilidades. Y si a esto se suma todo lo que la tecnología de información y comunicación permite, ahí llegamos a algo aún más exponencial, que es todo lo que viene de la colaboración. Entonces, ¿qué notamos? Préstame esto un poquito. No sé, después quizás van en directo o se puede editar. Podemos editar y la podemos mostrar a la gente. Porque aquí está lo que llamamos 4D. ¿Qué es 4D? Es notar que la vida se pasa como hay todo, 4 direcciones, 4 estaciones, todo es 4. Igual las dinámicas de la sociedad, que son culturales, ambientales, sociales y financieras. Y esto es lo que llamamos 4D, que es de notar que hacemos las cosas con recursos de estas 4 naturalezas, generando resultados en estas 4 naturalezas, es decir, resultados culturales, ambientales, sociales y financieros. Y con lentes de 4D, uno nota que son también 4 nuevas economías, que son la solución de futuro, porque son exponenciales. ¿Y por qué son exponenciales? Economía creativa, porque su materia prima es el intangible que siempre hay, y que no se consume con el uso, se multiplica. Después la segunda, que tiene que ver con la infraestructura, con el ambiente, es economía del compartir, sharing economy, que es que, bueno, optimicemos todos los recursos naturales, optimizando el compartir de todo lo que ya hay, como los coches con Uber, las habitaciones con Airbnb y los coworkings y todo, incluso como una solución empresarial. No sé si pasa así acá, pero en Brasil hay una fiebre de cervezas artesanales. Y ellos no tienen su industria, se juntan y comparten la infraestructura para fabricar diferentes marcas o utilizan la infraestructura de producción de las grandes cervecerías. Entonces, esto es una tendencia, compartir la infraestructura para optimizar, no causar tantos daños al ambiente y tal. La tercera, esto ya está un poco. Economía creativa empieza en el 95 y 97. Economía compartida 2008 después de la crisis. Ahora nuestro desafío es la economía colaborativa, que tiene que ver con el modelo de gestión, que es alcanzar grandes retos, grandes resultados, conectando muchos pequeños y diversos y cada uno haciendo una partecita. Porque si yo te pregunto a ti, ¿quieres solucionar los problemas del mundo? Tú dirás, pues no, soy muy pequeñita, no lograré. Pero si te propongo, ¿quieres hacer una pequeña parte de cosas que son muy grandes? Quizás tú puedes decir sí. Apiario en Antioquia, en Bogotá, en la costa caribe colombiana también. Y pues digamos que estamos ahora como en el apiario 3.0, la evolución de eso. Y es que hoy en día pues ya Apiario se considera una empresa de gestión de innovación o digamos de cultura de innovación. Y estamos llegando pues ya un poco con toda esa experiencia en comunidades, de trabajar con la gente, detonando procesos de innovación, llegando también a organizaciones o inclusive a universidades para crear cultura de innovación en las organizaciones o con las comunidades universitarias. A mí me parece muy interesante cada vez que te escucho,
porque de pronto todas las personas creo que estamos como inmersas bueno, hay que usar las tecnologías y ya se viene esto, o escuchamos, no sé, estas cosas de realidad aumentada y de ponerte lentes, de vivir una vida virtual y bueno, un montonal de cosas, ¿no? Y de pronto tenemos ahí un mundo de información y para mí tú eres una de las personas que trabaja en el para qué, porque podrá haber muchas cosas, pero hemos también escuchado a muchos teóricos y a muchos investigadores que si no existe un para qué del uso de la tecnología, en realidad la tecnología como sí misma no sirve porque es simplemente una herramienta, ¿no? Y el cómo llevar esta tecnología a trabajar por la gente, porque de pronto también eso nos sucede, ¿no? Nos olvidamos que seguimos siendo personas. Claro. Y esta parte de pronto como que se pierde y no usamos a la tecnología para mejorar nuestras vidas, que creo que eso también es innovación. Claro que sí. Mira que aquí surge una palabrita muy importante en la relación al para qué de las tecnologías y esto se llama apropiación. Una tecnología apropiada y una tecnología apropiable pues representa pues una respuesta que esa tecnología está dando para un contexto determinado o un uso creativo y significativo que alguien le está dando a esa tecnología para resolver una problemática que está en su contexto. En el mismo sentido, la tecnología, pues en la educación también tiene que servir como herramienta para amplificar esos universos para los estudiantes, para ayudarles a descubrir pues, qué hay a su alrededor, para ayudarlos inclusive a colectar datos de su alrededor y entender mejor los problemas que existen. Entonces, digamos, son herramientas y al final de cuentas ese para qué pues, está asociado a la aplicación significativa que le das en cada contexto, ¿no? De pronto, y los tipos de tecnologías también que existen, ¿no? Podríamos hablar de tecnologías, pues bueno, las digitales, que son un poco las que nos reúnen, ¿no? Las tecnologías de información, las comunicaciones, las aplicaciones, pero hay otras tecnologías que no siempre las entendemos como tecnologías, pero también ahí están y desde el para qué son muy interesantes, desde el sentido de cómo la gente las ha tornado útiles, y ahí están también las tecnologías sociales, ¿sí? Una tecnología social es básicamente el uso recursivo de algo que está en el entorno y el mejoramiento de ello para resolver algún tipo de problemática. El litro de luz es un ejemplo de tecnología social. El litro de luz es un proyecto en donde creativamente una botella de plástico llena de agua con 2 goticas de cloro empotrada en un hueco en el techo puede proveer de luz como si fuera un bombillo de 40 vatios a un cuarto doméstico convencional de una casa que no tenga electricidad, ¿cierto? Pero imagínate cómo eso también es tecnología y eso pues naturalmente es innovación, ¿no? Es una innovación social. El mismo uso de una botella de plástico que colocas y la cortas por la mitad y colocas varias de estas botellas como montando un panel en donde la parte ancha de la botella queda, por ejemplo, hacia la parte de afuera de una casa, la montas en una ventana y el aire que entra por ese panel de botellas se condensa, ¿sí? Y sale por la parte finita de la botellita frío. ¿Sí? Entonces estás creando un aire acondicionado casero, ¿no? Entonces digamos que esa tecnología, esa innovación están muy asociadas realmente a cómo creativamente aprovechamos las cosas que hay en nuestro entorno, cómo respondemos a esas necesidades humanas y a esas necesidades que tenemos pues de comunicarnos o también pues de vivir con calidad, pero realmente pienso que desde la educación realmente lo que tenemos que velar es cada vez más darle aplicación al conocimiento y aplicación pues naturalmente a esas tecnologías para que nos ayuden a amplificar también nuestra visión, para que nos ayuden a darle un uso significativo a ese conocimiento para resolver problemas. Yo pienso que ese para qué realmente es súper importante, ¿no? Aprender basado en proyectos es realmente crearle un para qué al conocimiento, ¿no? Y esos proyectos que
al final de cuentas pueden apropiar la matemática, la química, la biología, la ciencia, todo lo que se te ocurra, pero pues de forma aplicada, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a hablar también de un paradigma lindísimo en materia también de innovación, o pues por lo menos de cómo se construye el conocimiento, es lo que llamamos las innovaciones de tipo pull. ¿Sí? Normalmente lo que sucede en la escuela tradicional es tipo push, o en la universidad tradicional es tipo push. ¿Qué significa? Tipo push es que va de adentro para afuera, ¿cierto? Algo surge por el interés de alguien bueno, pues inventarse alguna, o de ir un poco más allá en el conocimiento en alguna temática, y no está mal, pero infelizmente la conclusión de muchos ejercicios tradicionales tipo push científicos es que no tienen aplicación en el entorno. Digamos que evolucionar ese paradigma a unas innovaciones o ciencia y construcción de conocimiento tipo pull, es decir, que va de afuera para adentro, que se permea por el contexto, que se permea por las problemáticas, debería ser como el punto de partida, ¿no? Entonces la invitación realmente para encontrar más para qué sería conectarse con el entorno, ¿no? Ver que nuestro entorno, nuestro mundo real está lleno de problemáticas, está lleno de necesidades. Vemos estas planticas y aquí tenemos química, física, biología, geometría, una cantidad de cosas que podemos aplicar, ¿no? Entonces realmente hacer del mundo una sala de aula pues nos va a ayudar a encontrar muchísimos más para qué es de la tecnología y del conocimiento, ¿no? También esto implica un cambio de mentalidad, porque de pronto, digo, no estoy generalizando, pero nos hemos vuelto un poco flojos de pensar, de pronto tenemos tantas cosas, tenemos tantas imágenes, tanta información, tanto conocimiento que a veces no sabemos ni qué hacer con él, ¿no? Y creo que ahorita hay una tendencia como de decir, bueno, eres creativo, tu persona, eres creativo, desarrolla tu creatividad que la tienes ahí, haz cosas, como claro. Nos han dicho mucho, nunca se han tenido tantas oportunidades como ahora, nunca ha habido tanta salud como ahora, a pesar de que muchos podamos ver o decir lo contrario, pero ha habido una evolución en todos los aspectos. La tecnología ha impactado todas las áreas, ¿no? Y en el caso también, por ejemplo, de las universidades, y lo mencionabas hace ratito en el panel que participaste, pareciera que la tecnología cambia tan vertiginosamente que todavía la universidad no está llegando a este paso cuando ya hay 20 escalones más que hay que subir, ¿no? Las respuestas que tendría que dar la universidad de afuera hacia adentro no están fluyendo tan rápidamente. Claro. Aquí hay un tema bien importante, sí, bueno, por un lado un tema cultural, un tema de mudanza de paradigmas, y un tema también de desmitificar muchas cosas, es decir, en la era misma en la que estamos ahora, pues una era que denominamos cuarta revolución industrial, y va a venir la quinta, va a venir la sexta y de para adelante, pero este momento particular de abundancia también, como bien dices, de información tecnológica, de herramientas, de respuestas, que a veces nos abruma. Realmente también en el materia de desmitificar nos lleva a concluir que también nosotros mismos podemos apropiarnos de eso, y a veces creemos que crear algo como una aplicación móvil es cuestión de un ingeniero de software que sepa mucho para desarrollar eso, ¿cierto? O desarrollar una máquina que recicle plástico en el barrio es cuestión de alguien que sepa mucho de mecánica o de tecnologías de plástico. Y muchas de estas tecnologías y de estas formas pues ya están al alcance de personas que no necesariamente son especialistas. Entonces, pues por un lado hay que desmitificar esto, pero hay que crear cultura de innovación, y hablar de cultura realmente es como cambiar un poco la mentalidad de esperar que las cosas lleguen de arriba para abajo y que realmente pues lleguen casi que listas o que otros resuelvan los problemas, y que un poco también nos coloquemos nosotros en el papel de autores, en el papel de inventores, en el papel de creadores, pues con un ejercicio natural de apropiación de eso que existe, y pues para eso realmente tenemos que dar pasos hacia la creación de esa cultura de innovación en las organizaciones.
organizaciones, ¿no? Y eso significa, pues bueno, si estoy en la universidad, bueno, ¿por qué no organizar unas jornadas en donde traemos pues retos del mundo real, de empresas, de gobierno, de la sociedad, en donde pues también colocamos a las personas pues a usar su capacidad creativa para perder el miedo también a compartir sus ideas, perder el miedo pues a participar también en procesos de construcción colectiva, ¿verdad? Estamos aquí con un invitado de lujo, el doctor José María Duarte, quien nos acompaña. Me parece que es la segunda ocasión, o no, más bien, creo que ya son varias, ¿verdad?, que nos acompañan al Encuentro Internacional de Educación a Distancia. El doctor nos acompaña de la Universidad Oberta de Cataluña, que también todos ustedes la conocerán muy bien y a lo mejor también son alumnos de la universidad. Le agradecemos mucho aceptar esta entrevista y acaba de dar una conferencia y me parecieron interesantes varios puntos que me gustaría nos pudiera ayudar a entender ampliamente. Uno es, nos decía, las universidades, el modelo tradicional de universidad es ya en cierta manera obsoleto y necesita transformarse. Con todo lo que la velocidad en la que camina el mundo, todos estamos globalizados y de pronto parece que las universidades siempre se quedan atrás. Sí, yo no diría tanto que es obsoleto, yo diría más bien que el modelo de universidad tradicional está en crisis, ¿no? Y la palabra crisis quiere decir que lo que está, diríamos, es en un proceso de cambio. Y normalmente de una crisis, si se acepta, el resultado acostumbra a ser positivo, ¿no? Uno puede salir mal de una crisis, pero si se trabaja bien, habitualmente también se sale en forma positiva, ¿no? Entonces, esta idea de la universidad como único foco de conocimiento, preparatoria de jóvenes que van a acceder al mercado laboral y que es el futuro, y con esta función social únicamente de preservar un poco pues la sociedad para garantizar la fuerza laboral del día de mañana, esta idea que ha pervivido durante muchos años pues ha cambiado gracias a la irrupción de todo lo que hemos convenido a llamar la sociedad de la información y del conocimiento, que viene de la mano de todo el tema de las tecnologías, ¿no? Pero no solo en la universidad, sino esto ha pasado en el marketing, esto ha pasado en los viajes, hoy en día compramos el viaje, esto ha pasado en los dispositivos móviles, ha pasado en todo. Entonces la universidad, claro, si se queda como estaba antes, obviamente tiene un problema grande. Pero yo creo que lo que tiene es una oportunidad enorme si es capaz de darse cuenta de que estos cambios se están produciendo y poder participar e influir en ellos, ¿no? Yo he puesto en mi charla ejemplos de algunas universidades que están en esta labor, ¿no? Y por eso, cuando decimos que está en crisis y que pueden tener problemas, yo creo que pueden ser aquellas universidades que digan, no, esto no va conmigo, yo continuaría haciéndolo de siempre, yo tengo un sistema tradicional que me funciona. Sí, podrá continuar funcionando un tiempo, pero llegará el día en que los jóvenes, las personas, necesitaremos otros tipos de formaciones que no las que hasta ahora hemos tenido de una dinámica tradicional. Cuando lo estaba escuchando en su conferencia recordaba encuentros de hace, no sé, unos 4 años, 5 años, y un poco la discusión en algunos paneles, en algunas conferencias, era sobre si la educación tradicional o de manera presencial, como se conoce, iba a cambiar y ser totalmente en línea, y esa era un poquito la discusión. Ahora creo que se ha modificado y ya no se habla tanto como de las modalidades, porque creo que todas las universidades han tenido lo que se llama, bueno, en español, esta mixtura, el blended learning. Todos ya tienen cursos online y presencial, y los que no, bueno, en el caso del sistema de universidad virtual, que siempre ha sido totalmente en línea. Pero ahora la discusión va más allá, hay una tendencia que ya está, que también las universidades, incluso las que ofrecen educación en línea, tienen grandes desafíos, porque, bueno, habló de los MOOCs, pero también la forma de los diseños que se hacen ha ido ya mezclándose, y eso, bueno, hace 4 años, ahora ya cambió, ¿no? Sí, yo creo, a ver, yo siempre a veces me preguntaban, oiga, ¿usted piensa que el profesor va a desaparecer o que la educación tradicional va a desaparecer y va a quedar únicamente la educación online? Yo siempre digo no. Yo creo que lo que está pasando, y parece ser lo que se está imponiendo, es que hay una complementariedad de sistemas, ¿no? En el fondo somos las instituciones educativas, somos instituciones al servicio de las personas, ¿no? Entonces yo como persona debo poder elegir distintas modalidades
Y lo que sí que es cierto es que hoy en día pues, uno puede elegir una totalmente online. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de ir a la presencialidad, porque me quiero organizar, porque estoy viajando, y esos son argumentos para poderlo elegir, o no, pues puedo elegir una modalidad, diríamos, presencial, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es lo que estás comentando, que en la modalidad presencial este cambio también se ha producido en el sentido de decir que hoy no se puede comprender la modalidad presencial sin el uso de la tecnología, ¿no? O sin la presencia real de la tecnología. Es lo mismo que sería decir, hoy en día uno no puede entender el marketing sin pensar en el marketing a través de las redes sociales, por ejemplo, o uno no puede pensar hoy en día que para comprarse un viaje a México o a España o a cualquier sitio tenga que ir a una agencia de viajes. Uno lo puede hacer directamente a través de Internet, ¿no? Si estos campos han cambiado, también está pasando en el campo educativo, ¿no? Y lo que para mí me parece altamente interesante y es una oportunidad y es un reto, es la transformación que el profesorado podemos experimentar gracias a esto. Y hablo de profesorado sobre todo de las universidades presenciales, ¿no? Porque yo creo que ahí hay, por suerte, una recuperación del papel del docente. O sea, al contrario de lo que se podía pensar, de que el docente con la tecnología iba a quedar en segundo lugar, iba a quedar relegado, al contrario, aparece el docente con más fuerza que nunca, porque es la persona que tiene que seleccionar bien los contenidos, tiene que seleccionar bien los recursos, aporta una experiencia y tiene que tener capacidad suficiente de interlocutar con los estudiantes como pares también en algunas ocasiones, ¿no? Estas competencias, bueno, yo nunca he estudiado para ser profesor, que esa es otra cosa, ¿no? Yo he estudiado pedagogía, pero no te dicen cómo dar una clase, ¿no? Sino que te enseñan teorías, ¿no? Entonces, lo bueno aquí ahora es que los profesores necesitamos una serie de competencias que nos hace, yo creo que mucho mejores que antes. Y eso para mí, yo tiendo a mirarme las cosas en positivo, ¿no? Pero para mí es un reto muy, muy esperanzador. Un punto también interesante que mencionó es, nos hablaba al inicio de la universidad donde trabaja, la Oberta de Cataluña, y que nació 100% en línea. Y dijo una frase que me llamó mucho la atención, que es que la tecnología en realidad es de la que se preocupan, no sé si la palabra exacta fue preocuparse menos. Uh-huh. Y es que de pronto sucede que también por entrar en esta vorágine de tendencias, nos enfocamos en la herramienta y nos olvidamos del para qué, ¿no? ¿Para qué usar la herramienta? Y si no es como meter las tecnologías a fuerza sin un sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que lo que he comentado un poco es que la tecnología tiene que ser algo invisible en todo este proceso, ¿no? Eso quiere decir que no tiene que ser nunca un problema o una traba para que realmente la acción docente entre profesor y estudiante se llegue a cabo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que ser muy sencillos y muy claros. No tiene mucho sentido, desde la perspectiva educativa, estar, como diríamos, a la última de cualquier tecnología que se produce, ¿no? Hay gente que dice, no, mira, es que yo quiero incorporar tal nueva tecnología, tal nuevo dispositivo y tal. ¿Por qué? Pues porque es nuevo, ¿no? Y porque es nuevo y porque los jóvenes están jugando con esos dispositivos o están haciendo este tipo de cosas. A mí siempre me viene a la memoria, una vez tuve la oportunidad de estar en una entrevista con Michael Zuckerberg, ¿no? Que es el de Facebook. Estuvo en Barcelona y estuvo en nuestra universidad, y en la entrevista, casi como esta, la entrevistadora le preguntaba, ¿y usted qué opina de Facebook para educación? Y él dijo que nosotros no creamos Facebook para educación. Si alguien lo quiere usar para educación, que piense cómo hacerlo. Pero Facebook, ni Twitter, ni la mayoría de las redes sociales, ni mismo Wikipedia se crearon para educación. El trabajo nuestro es, como pedagogos, pensar de estas redes que existen y que son de uso, cómo podemos usarlas para el fenómeno educativo, pero no incorporarlas porque sí, que es lo que a menudo ha pasado, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que lo importante no es estoy usando estas tecnologías y por lo tanto ya estoy presuponiendo que alguien va a aprender. No, hay que trabajarlo y pensar cómo puedo usar esto y otras cosas que no he mencionado para que el acto docente se produzca, ¿no? También hemos visto un fenómeno que estoy segura que sucede en casi todo el mundo, si no es que en todo el mundo, y es que las universidades se han estado preocupando por obtener certificaciones. Los CIES, el ISO, certificación.
y estandarizar, y de pronto ha habido varias críticas a este aspecto porque se le dice que se está estandarizando la educación cuando un poco la tendencia es desestandarizar y es dejar, incluso se habla de no tener licenciado en, no sé, periodismo, sino que le interese a lo mejor al periodismo probablemente también le interese tomar materias de ingeniería y a lo mejor también le interese tomar algunos cursos de biología y entonces hacer perfiles diversos. Sí, sí. Y cómo un poco las universidades, que parecía también otra vez, ¿no?, que las universidades se van quedando un poquito atrás a los fenómenos que va viendo y también luego las legislaciones o las normas van entorpeciendo un poquito este proceso para ir a esa velocidad. Yo creo que ahí tenemos un problema todos, ¿no? Es decir, a veces vivimos en ciertas sociedades y no lo digo por México, porque en España también pasa, ¿no? Muy normativizadas en el campo educativo, ¿no? A menudo en exceso, ¿no? Ahora me viene a la memoria nuestro primer rector, el fundador de la UOC, el doctor Ferraté, que es una persona muy interesante y muy innovadora, ¿no? Él una vez en una entrevista me comentó lo siguiente, ¿no?, que preguntaba al entrevistador, ¿por qué cree usted que en Estados Unidos están las mejores universidades del mundo? Y el investigador le dijo, no lo sé, ¿no? Y entonces le dijo, pues porque no tienen un Ministerio de Educación. Es decir, no hay una regulación estricta que obligue a las universidades a seguir unos determinados parámetros, ¿no? Por eso el sistema universitario en Estados Unidos es tan flexible que permite que aparezcan universidades como lo que yo he mencionado, ¿no? Eso no quiere decir que sea mejor que el nuestro o que los nuestros sean peores, pero sí que es cierto que en los sistemas latinos, podemos decir, y en algunos europeos hay un exceso de regularización, ¿no? También es cierto que cada vez más, por ejemplo, las agencias europeas de calidad ya no miran, o sea, tienen en cuenta que las materias o que los programas que se presentan no sean locales, sino que busquen una visión global o que, por ejemplo, tengan referentes en otras partes del mundo, con lo cual ya están un poco rompiendo un poco la dinámica, ¿no? Pero sí, aquí hay mucha casuística, hay muchas dinámicas distintas, hay mucha sensación de que si desde los gobiernos se controla, eso quiere decir que va a tener mejores resultados. No siempre es así, en algunas cosas a lo mejor sí, en otras no. Pero bueno, el sistema americano, por ejemplo, tiene otro problema, que al no haber este tipo de control, pues hay una cantidad de gente que tiene que autofinanciarse y están totalmente hipotecados, digamos, a nivel económico, de por vida, exactamente, ¿no? Que esto es una cosa que no pasa en los otros sistemas en otros países, ¿no? Pero bueno, en el fondo el mundo es diverso y lo que sí que es cierto, en esta sociedad no podemos encorsetar todas estas cosas. Tenemos que darle al menos un poco de aire para que pueda crecer mejor, ¿no? Doctor, y por último, y un poco, si nos toca la suerte que nos vuelva a acompañar, a lo mejor unos 5 años, volverle a preguntar y hacer la comparación, desde su perspectiva y su experiencia, ¿cuál es la universidad, hacia dónde va la universidad del futuro? Yo lo que comentaba, es decir, no hay un único modelo de universidad, habrá muchos, y entre todos ellos serán complementarios, de hecho ya son complementarios, ¿no? Todo depende de nuestros intereses. Es decir, si uno es un profesional en activo y ve que hay una oportunidad de mejora haciendo un determinado programa o implicándose en una determinada institución que le va a ofrecer unas determinadas competencias, yo creo que cada vez más lo que vamos a mirar son las competencias que vamos a adquirir, no si esa institución tiene o no tiene un determinado acreditación o tiene un determinado título o está en el ranking del QS de no sé qué, ¿no? Porque en el fondo las personas que trabajamos lo que queremos es ser competentes y competitivos en el mercado laboral. Entonces, tenemos que encontrar instituciones que nos permitan esto. Y habrá muchas, y ya existen muchas diferentes. Entonces, ese es un poco el cambio que se produce. Continuará habiendo las universidades tradicionales, seguro, porque tenemos estas que yo comentaba, el MIT y compañía, que son instituciones que van a perdurar sin duda, porque ellos están en constante cambio, ¿no? Habrá universidades de investigación tradicional también, porque el hecho de que haya una universidad de estas características también te garantiza que la investigación no sea for profit, ¿no? Sea también desde una perspectiva ética, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habrá una complementariedad, que esto que ya existe, y que es bueno para el ciudadano, porque en definitiva uno puede elegir
las distintas oportunidades que te vayan bien según las necesidades que uno tenga. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y esperemos tener el honor de contar con su presencia nuevamente en otro encuentro internacional de educación a distancia aquí en Guadalajara. Perfecto, muchísimas gracias.